Muy buenas tardes, compañeros. Estamos nuevamente en una segunda videocápsula donde estamos y hoy estaremos trabajando precisamente y mencionando puntos muy importantes de la propuesta educativa de Juan Jacobo Rousseau, esperando, por supuesto, que cada uno de estos puntos conlleven precisamente y contribuyan al crecimiento precisamente de su conocimiento. Rousseau menciona libros muy importantes, y en uno de ellos, precisamente en el libro primero, pues empieza a desarrollar la educación del niño en los 2 primeros años de vida. Dentro de esos 2 años vamos a rescatar puntos muy importantes que se atienden precisamente y exclusivamente al desenvolvimiento físico y a la parte de los sentidos de los niños. En la parte física, aquí mencionamos precisamente esta parte de los pequeños o de los niños, de una manera que ellos son brillantes y dentro de ello, cómo empiezan a sentir, cómo empiezan a hacer uso de los sentidos. Primeramente, se confía en la virtud de la vida silvestre y por lo tanto, Juan Jacobo Rousseau rechaza hasta cierto punto lo artificial, incluso los juguetes plastificados. En este libro, Juan Jacobo Rousseau se enfoca también a la enseñanza del habla. Aquí él menciona sin apresurarlo, sino que el niño, el bebé, vaya a su ritmo, a su tiempo y posteriormente también hace hincapié en la parte de su entorno. Cómo el entorno influye en esta parte del crecimiento. Primeramente, del libro primero, donde menciona principalmente el aspecto físico y el aspecto de los sentidos. En el libro segundo, Juan Jacobo Rousseau trata precisamente de la educación del niño de los 2 a los 12 años. En este segundo libro, Juan Jacobo Rousseau hace mucho énfasis porque se empieza a consolidar precisamente la educación física y la agudeza de los sentidos. Empiezan a percibir, empiezan a sentir y por supuesto, acá Rousseau empieza tener una fuerza o empieza aquí como a ser muy preciso en esta parte del principio de la educación negativa en los niños. Por ello, menciona principalmente en algún punto de este libro, ejercitar a los niños, ejercitar el cuerpo, los órganos, los sentidos, las fuerzas, pero sobre todo más hacer que el alma sea como más ociosa, tanto como se pueda. Significa precisamente que el niño debe de buscar qué es lo que a él le gusta. Una, está experimentando esta parte de la agudeza de los sentidos, ¿sí? Pero también que en esos ratos que tiene de ser ocioso, se dé cuenta qué es lo que más le gusta hacer o qué es lo que más le gustaría realizar en ese tiempo que para muchos es de ocio. Para Juan Jacobo Rousseau es encontrarse con él mismo o con ella misma para hacer algo creativo, pero que le guste, como niño, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que no nos alejamos mucho de las necesidades y de los intereses que tiene el niño para ese momento en el que él se encuentra solo. Tenemos el libro tercero, donde menciona principalmente que inicia la enseñanza intelectual y que esto llevará precisamente o se llevará a cabo a partir o en una secuencia de 3 años. Acá la edad que menciona Juan Jacobo Rousseau es que debe de ser de los 12 a los 15 años. Es como la parte de dar el paso a la secundaria en nuestros tiempos de hoy. En este aspecto se empieza a formar la parte intuitiva y autoactiva. Menciona Rousseau en estos libros que el niño debe aprender sin libros. El niño aprenderá a leer
y que solo tiene como un aspecto fundamental leer el libro de Robinson, que es la parte de la literatura infantil. Aprenderá en este tiempo, de los 12 a los 15, como menciona, aprenderá la astronomía. ¿Cómo lo va a hacer? Contemplando el cielo estrellado, haciendo ya uso de los sentidos que percibe. Y la parte de la geografía lo hará recorriendo principalmente su entorno, la comarca, el espacio en donde está en ese momento el niño. La historia natural la hará observando las piedras, las plantas, los animales que se le presenta en el campo. Y la aritmética hará uso precisamente contando las cosas que tenga en su entorno. En este caso, si observa plantas, si observa pájaros, según su entorno, y va contando las cosas. Y en la parte de la geometría, pues va midiendo y va haciendo uso precisamente de todo lo que ha ido de los 2 años en adelante, lo va trabajando, lo va mencionando, lo va rectificando. En el libro cuarto, Juan Jacobo Rousseau nos menciona que formaliza precisamente la educación moral y se lleva a cabo la parte religiosa y la parte estética, ¿sí? En este libro se ha ido formando o menciona, hemos formado, ¿sí? Ya al niño, ya hace uso de sus sentidos, ya tiene un juicio, ahora nos resta fortalecer su corazón, ¿sí? Acá menciona una frase muy importante porque nos dice que el educador ya le hace mención contra los peligros que que empiezan a nacer partiendo ya de una sexualidad. Acá ya nosotros como docentes y impartimos en esa etapa, pues observamos ciertos puntos y pues hay que hablar esos temas, en este ejemplo de la sexualidad, y mostrar precisamente cómo ellos pueden ir eh, dando paso a paso, conociendo su sexualidad. Luego también menciona esta parte de la educación, dentro de la educación moral, que está basado precisamente en el amor, que hace de un Emilio un hombre bueno, sincero, generoso y altruista. Continuamos y llegamos al libro quinto, donde acá menciona que el Emilio debe pensar en el matrimonio. En este libro, ya con los 18 años que cuenta Emilio, precisamente, ya empieza a pensar en el matrimonio. Rousseau trata la educación precisamente de la mujer con pues vamos a llamarle con un criterio muy estrecho, un criterio muy reservado, como que hay un retroceso, porque él menciona a la misión de la mujer, que es agradar y servir al hombre, cosa que en los tiempos de hoy pues ya no estamos nosotros muy de acuerdo en ello, porque vemos y observamos que los dos tenemos derecho, tenemos una igualdad y tenemos una equidad. En esta parte, y para eso menciona que la mujer será educada, observa una doctrina un poquito regresiva, porque pues del primero al cuarto libro tiene una elevación, ¿sí? De cómo se trabaja con el niño, el adolescente, y de repente llegamos al quinto, donde la mujer pues no participa como muy completamente. Observamos precisamente que es como, o es muy reservado, o tiene un retroceso principalmente en cómo hablar o dirigirse a la mujer. Dentro de estos 5 libros llegamos a las aportaciones de Rousseau a este progreso educativo. Empezamos a tener un avance y empezamos a ver las ideas esenciales que tiene del Emilio, que son muy importantes en ese aspecto del proceso educativo del niño. Acá lo único que vamos viendo y observando es el contexto, el crecimiento, la época en la que nosotros vamos actualizando todos los puntos importantes de Juan Jacobo Rousseau. En un primer punto menciona optimismo radical. El niño es bueno por naturaleza.
Quien lo corrompe sabemos nosotros que es la sociedad o los adultos. Recordemos que el niño es espontáneo de sus propias energías, de su educación, y nos damos cuenta que la naturaleza es buena y es sabia, ¿sí? Basta dejarlo obrar sobre el niño para que éste logre una perfecta formación. Se enfoca a la naturaleza y a que ella en sí es sabia. En la educación paidocéntrica observamos precisamente que es preciso conocer al niño para educarlo adecuadamente. Ahora, en nuestra época y en la época que menciona Juan Jacobo Rousseau, debemos de ver los intereses y las necesidades de nuestro niño. ¿Qué necesita para poder nosotros, como docentes, formarlo precisamente, como lo menciona, adecuadamente, ¿sí? Observando naturaleza y necesidad del niño. La educación individualista precisamente se enfoca a cada sujeto porque cada uno tiene su propia naturaleza, su propia individualidad, su propia autonomía, su propio interés, ¿sí? Y en los principios de la libertad del niño, que nos dice precisamente que ya aquí el niño aprende a deducir inmediatamente, es autosuficiente en su formación educativa. Y los principios de la vitalidad es vivir agradablemente, armoniosamente, pero siempre vivir, aprendiendo. He aquí el oficio más grande que enseña al enemigo, que nosotros observamos. El niño tiene que ser creativo, tiene que ser niño, tiene que divertirse, tiene que jugar, tiene que cantar y no poner a un adulto en un cuerpo de niño, madurar prematuramente o rápidamente, sino que todo a su paso. Que el niño viva, que el niño disfrute. Es lo que nos dice Juan Jacobo Rousseau. En los principios de la actividad menciona la base del aprender es el hacer. El niño ya aprendió y le va a dar seguimiento porque ya procesó la información, ya hizo uso de mucho de los sentidos y por supuesto se da cuenta que ya lo puede hacer por sí solo. El principio de la intuición. El principio de la intuición precisamente se basa en la observación y experiencia directa que tiene el niño y que garantiza un conocimiento partiendo de su realidad. El niño es vivo, el niño juega, el niño canta, el niño es creativo, el niño es espontáneo. Esos son algunos puntos precisamente que he rescatado de Juan Jacobo Rousseau, esperando precisamente que contribuya a este proceso formativo y a ir engrandeciendo su conocimiento en cuanto avancemos, mucho mejor vamos a tener más información de Juan Jacobo Rousseau. Ampliaremos esta información. Gracias, compañeros, alumnos, por escucharnos y nos estaremos viendo en una tercera cápsula. Muchísimas gracias.